Bueno, buenas tardes. Estamos dando ingreso. Ya en unos minutitos empezamos. Mi nombre es Daniela Aleman. Soy secretaria de lo que es la Secretaría de Consumo, en lo que es Abogados del Fuero. Así que bueno, es un gusto tenerlos a todos. Tenemos acá con nosotros a la doctora Gabriela Abad. Ella va a estar hablando en el día de hoy sobre el tema de estafas electrónicas, que bueno, es algo que nos pasa todo el tiempo, o a nosotros, o porque hemos escuchado de que le pasó a algún amigo, algún familiar, o quizás algún llamado sospechoso. Así que bueno, la presento simplemente. Ella es abogada de la Facultad de Derecho UBA con diploma de honor, es especialista en Derecho del Consumidor, es delegada también de lo que es CABA en Usuarios y Consumidores Unidos, la ONG, es autora de numerosos artículos de doctrina en lo que es la materia, y también es disertante en numerosas jornadas y cursos. Así que bueno, Gabriela, te quiero muchísimo, es un honor tenerte acá, escucharte, así que bueno, te doy la palabra. Bueno, muchísimas gracias Dani, colega, amiga, gracias Abogados del Fuero por la invitación, así que bueno, la idea en el día de hoy es que todos los que estemos conectados y conectadas ante un determinado caso que les llega al estudio o según el rol que les toque estar ante un tema de estafas puedan llevarse ciertas herramientas para enfocar el caso. Y me pareció interesante, escuché hace poco una frase que me gustó mucho, que me parece que está bueno para comenzar la charla de hoy, que dice que el mundo es un lugar peligroso, pero no por causa de los que hacen mal, sino por aquellos que no hacen nada para evitarlo, ¿sí? De Albert Einstein. No quiero ponerme filósofa ni nada por el estilo, pero me pareció ideal esta frase para hablar de la responsabilidad bancaria desde la óptica del derecho del consumidor, ver cuáles son los derechos que están en juego y cuál es la jurisprudencia y la normativa que tenemos al día de hoy. Así que bueno, la idea es introducirlos un poco en lo que es estafas en ciberdelitos, en realidad. Esto, si bien podemos decir que estalló con la pandemia, la estafa no es algo que es nuevo, sino que el famoso cuento del tío, ¿no? Que se conoce, siempre existió, esa es la realidad, pero con la pandemia, por la propagación del COVID-19, que bueno, es de público conocimiento, lo sufrimos todos, bueno, generó un escenario propicio para los ciberdelincuentes lleven a cabo estafas, ciberdelitos, ¿sí? De las más distintas modalidades. El phishing, el cuento del tío es una, pero vamos a ver ahora en un ratito, hay muchísimas más modalidades, ¿sí? Entonces, el aislamiento social preventivo y obligatorio hizo que nos llevó a todos a acceder a los entornos digitales, al uso y al aumento justamente de las redes sociales, de las plataformas electrónicas, para satisfacer prácticamente gran parte de nuestras necesidades. Por ejemplo, las bancarias. Hoy en día, casi todas las operaciones, digamos, podemos hacerlo a través de las plataformas bancarias. Entonces, y bueno, y ni hablar de que ya estamos llegando a la era de la inteligencia artificial, ¿no? Así que bueno, como dice la canción, el futuro ya llegó y estamos ante este escenario, y bueno, lo que tenemos que analizar en lo que se estafa respecta es, bueno, cuáles son los ataques más comunes, ¿no? Llega un cliente al estudio o, bueno, según el lado que les toque estar. Pero hablemos de cuáles son las modalidades más frecuentes. El phishing, como lo acabo de mencionar, es uno de ellos, ¿sí? Que podríamos hablar de un fraude con ingeniería social, en realidad. Son diferentes técnicas de manipulación que usan los ciberdelincuentes para obtener información confidencial de los usuarios, ¿sí? Donde el phishing es una de las modalidades o técnicas más comunes, pero como les dije, hay mucho más, donde se engaña, se manipula psicológicamente a la víctima para que brinde datos que en condiciones normales no brindaría, ¿sí? Como les decía, no es un fenómeno nuevo, pero sí es un fenómeno que se reinventa y se perfecciona constantemente, ¿sí? Las modalidades son cada vez más sofisticadas, van mutando constantemente, y siempre los ciberdelincuentes están a un paso más adelante del derecho, de la jurisprudencia, de nosotros. Entonces, bueno, lo que hay que tener en cuenta es que afectarnos puede afectar a cualquier persona que maneje o ingrese al entorno digital.
por ejemplo, haciendo un comentario a través de la red social, o por ejemplo publicitando un producto que quiere vender en redes sociales, haciendo un reclamo, por ejemplo, en una página. También, bueno, obviamente quien utiliza el teléfono, quien recibe una llamada, o que utiliza el correo electrónico haciendo un clic en un correo que termina siendo malicioso. Entonces, lo que tiene que analizar, ¿sí?, es que siempre va a haber un pretexto, por decirlo de alguna manera. Siempre el ciberdelincuente se va a contactar con la potencial víctima por un tema que justamente le interesa o necesita a la víctima, por ejemplo, tener una respuesta. Siempre el delincuente informático se va a presentar como representante, por ejemplo, de un banco o de una entidad pública o privada, que termina generando confianza para la víctima. Y siempre ante un contexto, se aprovecha de una situación especial. En su momento fue la pandemia, después puede ser un tema de salud, de economía, etcétera. Y bueno, y por lo general lo que ocurre es que este ciberdelincuente busque que la víctima actúe rápido, ¿no?, con inmediatez, que termine dando una respuesta rápida, cuestión de que no le permita pensar efectivamente qué es lo que está haciendo, ¿no?, qué está haciendo o qué está diciendo, básicamente. Entonces, las historias de phishing, de engaños, son cada vez más creíbles, cada vez más sofisticadas, y como les decía, se aprovechan de una situación de emergencia, sea financiera, social, económica, que hace, bueno, que termine la víctima entregando o sus claves, o bueno, o vamos a ver otras modalidades que terminan afectando sus intereses, en principio, económicos. Entonces, los casos más comunes, por ejemplo, que tal vez cualquiera de los que están conectados hoy habrán escuchado, bueno, principalmente los engaños a través de redes sociales. Lo que sí, por ejemplo, estos casos que le voy a mencionar ahora son casos en donde hay una intervención casi directa de la víctima, ¿no? Por ejemplo, en redes sociales, las más frecuentes Instagram, Facebook, Twitter, donde, por ejemplo, la persona hace un reclamo o una consulta porque por los canales normales no logra satisfacer, pensando de que a través de esa consulta o reclamo, escrachando, como se dice, a la empresa, va a obtener una respuesta más rápida, y la realidad es que eso está a la casa, justamente el fisher, viendo cuál es el reclamo que la persona está haciendo, se contacta por un perfil falso, también de esa red social, según la red social que sea, tiene la total apariencia de ser un perfil oficial, y bueno, termina engañando a la víctima y obteniendo datos, ingresando, por ejemplo, a las cuentas bancarias. Lo mismo también es una modalidad también que mucho estamos escuchando, la gente que vende productos, ¿no?, por marketplace, en donde, por ejemplo, no sé, vende una mesa, un escritorio, algo que se quiere sacar de encima. Se contacta un supuesto interesado y le dice, bueno, sale por ejemplo 25.000 pesos, y le manda un comprobante donde en realidad, no sé, para la venta de esa mesa que sale 25.000 pesos, en lugar de 25.000 le transfiere 250.000, lo cual es totalmente falso, le mandan un comprobante falso. Se genera después toda una situación de estrés para la víctima, pensando que tiene plata de más, se comunica supuestamente el banco, bueno, empieza una burbuja de confusión y de presión que, bueno, termina la persona engañada hablando con un supuesto representante del banco para anular esa operación que supuestamente le llegó, y finalmente terminan accediendo a sus claves, por ejemplo, ¿no?, a sus cuentas. Después, los llamados telefónicos es otra también de las modalidades más comunes, ya sea de línea o de celular, que también, bueno, buscan que la víctima revele información personal, ¿no? Siempre, vuelvo a repetir, se comunican de forma tal que tienen la apariencia de uno pensar que está hablando con ese representante del banco o representante de esa institución que está esperando, por ejemplo, el llamado. Después también existe lamentablemente muchas páginas web falsas, ¿sí?, que tienen la total apariencia de ser un sitio web oficial, y la gente, por ejemplo, googlea Banco X, y tal vez en lugar de que salga primeramente la página del Banco X, sale una página patrocinada, una página falsa, ¿no?, pero patrocinada, y la primera que ingresa, y bueno, y termina también de esta forma ingresando a un perfil falso, tal vez colocando sus datos, y de esta forma los ciberdelincuentes logran captar información personal. Bueno, los correos electrónicos, que hace un ratito les mencioné,
también correos electrónicos que tienen enlaces, ya sea con un código para descargar malicioso, o también los linkea a un sitio web malicioso, que muchas veces también ocurre ante mensajes de alerta de estás bloqueado en home banking. O sea, también, vuelvo a repetir, buscando la inmediatez del consumidor para que haga clic y bueno, y lamentablemente termine cayendo en un engaño, ¿no? Porque era un mail que tendría que haber descartado. Y otro caso que nos está llegando mucho en la asociación es ahora ya no entregando claves, porque la gente mal o bien es como que ya sabe que no tiene que entregar claves después de 3 años que venimos trabajando en el tema, la gente sabe que no tiene que entregar claves, por lo general. Entonces ahora la nueva modalidad es hacerle descargar la aplicación TeamViewer, que esa aplicación, ya sea que la descarguen en su computadora o en su teléfono celular, les permite acceder de manera remota, por ejemplo, al celular, que en el celular de la víctima, de la potencial víctima, se encuentra, por ejemplo, sus aplicaciones, su correo electrónico, su mensajería. Entonces, bueno, de esta forma, a ver, uno dice, pero ¿cómo puede ser que aceptes que te descarguen esta aplicación en tu teléfono? Bueno, a ver, vuelvo a repetir lo mismo, hay que tener también siempre en cuenta cuál es el contexto, qué es lo que la persona está necesitando para terminar descargando esa aplicación, porque por lo general el ciberdelincuente lo induce a descargarla con el pretexto de que te va a guiar a poder solucionar tu problema. Y una vez que tenés descargada la aplicación y acceden a tu sistema remoto de tu celular, sobre todo, bueno, ahí se produce ya un desastre. Lo que tengas en tu cuenta te sacan, si tenés un préstamo preaprobado también te lo sacan. Bueno, tenemos casos tremendos en ese sentido. Y después, como les decía, estas son más que nada maniobras donde hay una intervención, digamos, directa de la víctima. Pero también tenemos otros casos donde no hay una intervención directa de la víctima, sino que, bueno, lamentablemente es algo que nos puede pasar a cualquiera de todos los que estamos conectados acá, como es la duplicación del chip o la técnica SIM swapping, no sé si en algún momento la escucharon, que se trata de una técnica donde la ingeniería social podríamos decir que arranca a los empleados de la empresa de telefonía celular. Entonces, logran, como vuelvo a repetir, con ingeniería social, captar el chip, ¿no? Pedir un chip, por ejemplo, bajo mi línea, Gabriela Abad, cuando logran que la compañía de telefonía celular le entreguen el chip, yo me hago de ese chip, ¿no? El tercero se hace de ese chip, lo coloca en otro celular y accede a todo lo que yo tengo vinculado con mi tarjeta SIM, ¿sí? Entonces, por lo general lo que ocurre es que la persona, el titular de la línea afectada, de repente deja de tener señal en el celular, ¿sí? Pero, a ver, hoy en día, ¿cuánto usamos el mensaje de texto, la llamada? Nos manejamos más que nada por WhatsApp, por lo general. Entonces, con datos. Entonces pasa muchas veces que la gente se da cuenta de que le duplicaron el chip y que fue víctima del SIM swapping después de 2 o 3 días, ¿no? Pero cuando ya es demasiado tarde y se producen numerosas operaciones fraudulentas en la cuenta, ¿bien? Y bueno, y otro caso que es muy común, lamentablemente, es el robo del celular, ¿sí? El robo del celular es algo que estamos expuestos cada vez que salimos a la calle y sacamos el celular, y bueno, por lo general, a ver, antes cuando salíamos a la calle y nos robaban, lo que nos preocupaban era la billetera, ¿no? La billetera, las tarjetas, el efectivo. Bueno, hoy lo que nos tiene que preocupar cuando salimos a la calle en realidad es el celular. No en sí por el aparato, sino por los datos que contiene ese celular, ¿ok? ¿Qué hay en el celular? Nuestro correo electrónico, las aplicaciones bancarias, ¿sí? Entonces, cuando logran robar el celular, sacan el chip, ese chip lo colocan en otro celular, y automáticamente, por lo general, salvo que ese chip tenga un doble factor de autenticación, acceden al WhatsApp, al teléfono, a la dirección de email, y bueno, y también, nuevamente lo mismo, hacen desastres en las cuentas bancarias. Así que, bueno, eso es otro de lo que vamos a ver, cómo pueden ser que hagan estos desastres en las cuentas bancarias, ¿sí? Que ahora lo vamos a charlar. Y bueno, y no puedo dejar también de mencionarles ya los ataques informáticos propiamente dichos, los virus, el malware, que efectivamente ya cuando hablamos de malware hablamos directamente de un software malicioso que se instala en el sistema, ya sea en la computadora, en el celular, y bueno, termina dañando el sistema y esa descarga termina afectando, bueno, los datos personales de las personas,
de los consumidores y bueno, y de esta forma ingresando a sus aplicaciones. De hecho, también hemos recibido casos de empresas, sobre todo las que están más expuestas a este tipo de virus, donde están operando en su home banking y de repente les aparece un cartel que dice, usted tiene que ingresar su token. Y uno está en su aplicación bancaria operando normalmente y de repente le están pidiendo un token y piensa que es algo de rutina. No, en realidad es un virus, ¿bien? Entonces, eso hace que también se accedan a los datos y, bueno, y terminen ocurriendo numerosas operaciones fraudulentas. Cuando hablamos de operaciones fraudulentas, ¿qué tipo de operaciones suelen hacer? Bueno, en primer lugar, la sustracción de fondos propios, tanto en pesos como en dólares. Hay veces que las transferencias en dólares se pueden complicar, así que lo que suelen hacer es especificar esos dólares y transferirlos en pesos, a cuentas de terceros. Después, bueno, también otra cuestión que ha sido muy drástica es el tema de la toma de préstamos preaprobados, ¿sí? Donde, bueno, lamentablemente no solamente la persona es víctima de una estafa, sino también se convierte en morosa ante la entidad bancaria, ¿sí? Lo cual eso también, bueno, trajo aparejada regulación del Banco Central que vamos a ver en un ratito. Y muchas veces también nuestras cuentas, una vez que acceden a nuestras cuentas, también las utilizan como cuentas mula. Entonces, en el marco de una estafa, no solamente dentro de los movimientos se van a ver dinero propio que sacó o préstamos bancarios, sino que entra y sale plata. Y esa plata, ese dinero, por lo general es de otras personas que también son estafadas. ¿Cuál es la finalidad de esto? De que sea muy difícil, desde el punto de vista penal, poder determinar efectivamente quién es el que está atrás del estafa, ¿no? Pero bueno, eso ya es otra cuestión, volvemos a lo civil. Entonces, en base a todo esto, ¿cuáles son los derechos que están en juego, ¿no? Los derechos que están en juego desde el punto de vista de los consumidores, los que son víctimas de una estafa. El primer derecho que está comprometido es el derecho a la seguridad, donde el derecho a la seguridad podríamos decir que en materia de tecnología todos somos vulnerables, ¿sí? Pero en algunos casos somos hipervulnerables. Imagínense de las personas mayores que no utilizan las herramientas digitales, imagínense en personas que no tienen acceso a internet, o sea, capaz estamos acá, no sé si, capaz hay distintas partes del país, pero no todos tenemos, por ejemplo, los datos o internet que hay acá en Capital Federal, no todos se manejan de la misma manera, entonces también recibimos muchos casos de personas, por ejemplo, del interior, del pueblo, del interior del país, que no tienen idea lo que es un token, no tienen idea de cómo se maneja una aplicación, que nunca realizó una transferencia o solicitó un préstamo y de repente, a partir de una estafa, vuelvo a repetir, hacen ese famoso desastre en las cuentas. Entonces, volviendo al derecho a la seguridad, o sea, en los entornos tecnológicos, los bancos, que son los que proveen las plataformas, que las administran, que las crean, que las actualizan, son los que deben velar justamente para que los servicios sean dados de manera segura, de prevenir riesgos y los peligros que los consumidores puedan estar expuestos. En una regulación de consumo, el deber de seguridad equivale al deber de indemnidad, ¿sí? Entonces, en su calidad de consumidor, de entidades financieras, tienen un rol trascendente en la sociedad, ¿sí? Entonces, hay un supuesto de responsabilidad objetiva agravada ante este tipo de casos. Entonces, es necesario que el desempeño de la actividad bancaria sea con profesionalidad, con idoneidad, con experiencia en la gestión, porque muchas veces lo que vemos desde este punto, desde este lado de los consumidores afectados, es que muchas veces delegan la seguridad de sus sistemas en los consumidores. Cuide sus claves, ingrese a redes sociales oficiales, a ver, por supuesto, eso es algo que todos tenemos que tener en cuenta, pero no puede, por eso el banco, por mandarme un mail, cuida tus claves, no puede decir de que está haciendo una campaña de concientización y educación al consumidor, ¿sí? Que bueno, como vamos a ver en un rato. Entonces, bueno, el principal derecho de los consumidores que está afectado es el derecho a la seguridad. Después tenemos el derecho a la protección de los intereses económicos, es un derecho de raigambre constitucional. Obviamente si te estafan, te sacan dinero, te sacan un préstamo, está comprometido los intereses económicos de la persona, hay un daño patrimonial, más allá de los daños extrapatrimoniales que después podamos reclamar en caso de existir. Por lo general también cuando hay una estafa se ven afectados el derecho a la información y el derecho a trato digno de los consumidores. ¿Por qué? Porque muchas veces los bancos, en la gran mayoría de los casos que lamentablemente llegan, no brindan información cierta, clara y detallada de los riesgos de la plataforma, de cómo utilizar la plataforma para evitar
tener riesgos, no brinda muchas veces información sobre el reclamo. Nos llegan casos de, hice hace un mes el reclamo ante el banco y no me dieron ninguna respuesta. Entonces, ahí vemos que van de la mano el derecho a la información y el derecho a trato digno, donde muchas veces también pasa que nos llegan clientes que dicen, en el banco me trataron re mal, me hicieron sentir culpable, me hicieron avergonzar por lo que pasó. Entonces, también vemos comprometidos el derecho a la información y el derecho al trato digno. Y hablo del derecho al trato digno, hay que tener especial atención porque recuerden que en el ámbito del derecho de consumo se puede solicitar lo que es el daño punitivo ante una actitud desaprensiva a los derechos de los consumidores y usuarios, ¿sí? Pero bueno, eso lo vamos a ver en un ratito. Entonces, legislación aplicable, obviamente el artículo 42 de la Constitución Nacional es nuestro caballito de batalla, donde ahí están todos los derechos que acabo de mencionar: derecho a la seguridad, derecho a la información, al trato digno, a la protección de los intereses económicos, obviamente la ley 24240, ley de defensa del consumidor, en cuanto al artículo 4, con el derecho a la información, artículos 5 y 6, derecho a la seguridad, artículo 8 bis respecto al trato digno. ¿Sí? Y después, bueno, el Código Civil y Comercial de la Nación, que efectivamente también consagra los derechos de los consumidores, artículo 1097 referido al trato digno, 1100 referido al derecho a la información, y también recuerden que hay una sección exclusiva de contratos bancarios con consumidores y usuarios, del artículo 1384 a 1389, que los invito a que lo lean, son poquitos y también son aplicables en la materia. Pero bueno, esto es a nivel, digamos, genérico, ¿no? ¿Por qué digo genérico? Porque tenemos normativa específica que podemos aplicar en caso de estafas bancarias. Y ahí voy con la normativa del Banco Central de la República Argentina. Recordemos que el Banco Central de la República Argentina, el BCRA, es la autoridad de contralor de los bancos. Y en base a eso emitió numerosas normativas, no solo a partir de las estafas, sino que antes de la explosión de estas estafas, también teníamos normativa aplicable en la materia. Por ejemplo, tenemos la comunicación 6878, ¿sí? En donde establece específicamente que las entidades bancarias deben prestar atención, especial atención al funcionamiento de las cuentas, a los efectos de que no se desarrollen actividades ilícitas en las cuentas bancarias, y también para que guarde razonabilidad con las actividades que están declaradas por el cliente. Punto 1. Después, que las transferencias electrónicas que se realicen, obviamente en el ámbito electrónico, deben garantizarse que sean genuinas, ¿ok? Entonces acá ya tenemos un primer puntapié de que debe guardar razonabilidad con el perfil del cliente. Pero esto podríamos decir, bueno, lo estamos interpretando, pero no, a medida de que va avanzando la normativa del BCRA, vamos a ver cómo cada vez las obligaciones que se le imponen a las entidades financieras son cada vez más concretas. Hasta hace unos meses teníamos la comunicación 6017, que hablaba sobre la seguridad justamente informática, la tecnología, los riesgos, los recursos, que fue derogada en realidad por la nueva comunicación, que esto es una novedad, digamos, es muy nuevito, la comunicación 7724 del 10 de marzo del 2023, o sea, hace nada, que bueno, se emitió por el BCRA, en donde, bueno, entre la norma que se derogó y esta nueva norma que toma parte de esa comunicación que se derogó y se agregan nuevas obligaciones y previsiones que tienen que tener en cuenta las entidades bancarias en materias de ciberseguridad, ¿sí? Bueno, las obligaciones que tenían las entidades financieras antes de esta nueva comunicación, que les digo que es trascendental en materia de estafas, esta nueva comunicación, ¿qué decía la normativa del BCRA? Bueno, los bancos tienen que contar con un programa de concientización y capacitación de seguridad informática, ¿sí? O sea, acá vemos el título de la obligación que le pone el BCRA. Claramente un mail, vuelvo a repetir en lo mismo, un mail que me mandan, cuida tus claves, no cumple con una campaña, un programa de concientización y capacitación en seguridad informática, ¿sí? Tanto para los clientes como también para los empleados, y también para los terceros con que el banco tiene sus propios proveedores, ¿bien? Entonces, este programa de concientización y capacitación de seguridad informática, en la gran mayoría de los casos, no lo vemos. Por otro lado, obviamente tiene que haber mecanismos implementados para la verificación de identidad del cliente,
que sí, bueno, existe la clave de acceso, la clave token, pero vamos a ver que muchas veces estos mecanismos para verificar la identidad del cliente no son suficientes, ¿sí? Después, tampoco es novedad para los bancos, porque igualmente los bancos pareciera que es una novedad, pero no lo es, porque el Banco Central ya hace varios años establece que deben tener técnicas de detección y prevención de apropiación de datos personales y todo lo que es referido a ataques de ingeniería social y phishing, ¿bien? O sea, tienen que tener mecanismos de detección y prevención de este tipo de ataques. Vuelvo a repetir, esto no es nuevo para los bancos, aunque pareciera, pero no es nuevo. Y lo que me parece fundamental, y me gustaría que esto se lo lleven, porque creo que es clave para fundamentar los reclamos, es que las entidades financieras tienen la obligación de disponer de mecanismos de monitoreo transaccional en sus canales electrónicos, donde deben operar basándose en las características del perfil y patrón transaccional del cliente. Esto es clave. ¿Por qué es clave? Porque, a ver, si un cliente, ¿no? Llega a un caso a su estudio, donde, por ejemplo, como me ha llegado, le sacaron un préstamo de 1 millón de pesos, también le sacaron 700.000 pesos que había en la cuenta, y todo esto fue a las 3 de la mañana. ¿Cómo puede ser que el banco no salte una alerta para el banco de que esas operaciones son inhabituales, son anormales, que el cliente nunca las hizo en su historial, o sea, que no forman parte de su característica, de su perfil y de su patrón transaccional, ¿no? Entonces, esto es clave al momento de fundar un reclamo o de ver un reclamo en materia de ciberdelito de un consumidor. Ahora bien, ¿qué dice el BCRA? El BCRA establece 3 modelos de acción que tienen que tener los bancos bien definidos. El primero es el preventivo, en donde el banco tiene la obligación de detectar y disparar acciones de comunicación con el cliente antes de confirmar operaciones, ¿ok? Muchas veces ustedes han visto que les llega un correo electrónico cuando quieren hacer una operación, donde le dice, usted está realizando esta operación. Bueno, esto se refiere al modelo de acción preventivo del BCRA. ¿Qué más dice el BCRA? También tiene que haber un modelo reactivo, ¿ok? Que es detectando y disparando acciones de comunicación con el cliente posteriormente a la confirmación de operaciones sospechosas. Entonces, también puede ser que ustedes hayan visto que cuando hacen una operación que es inhabitual, les llega un mensaje, un mail del banco que les dice, si no hizo usted esta operación, por favor comuníquese a tal. Este es el modelo de acción reactivo. Pero también tenemos que diría que es de los más importantes, el modelo de acción asumido, que acá lo que obliga el BCRA es a detectar, ¿sí? Que los bancos detecten y asuman las devoluciones de las sumas involucradas en reclamos de los clientes ante desconocimientos de transacciones efectuadas, ¿sí? Bueno, claramente, en los casos de estafas bancarias, lo que no vemos es este modelo de acción asumido, que expresamente lo establece el BCRA, ¿sí? Entonces, hasta acá, y entre un montón de normativa más, pero tampoco los quiero aburrir, este es el panorama que tenemos más importante en materia de estafas hasta el 10 de marzo del 2023. Después del 10 de marzo del 2023, con esta nueva comunicación que les mencioné, la 7724, acá podríamos decir que el BCRA viene a ayornar un poquito, a tomar el fenómeno de lo que está pasando en materia de estafas y en materia de tecnología, ¿no? Viene a hablar de la biometría, viene a hablar de la inteligencia artificial, que ahora se los voy a mencionar. Pero, en primer lugar, lo que establece el Banco Central es que los bancos, las entidades financieras, porque esta comunicación alcanza a las entidades financieras, tienen que establecer medidas de protección y que puedan asegurar la integridad y la confiabilidad justamente de los factores de autenticación del cliente, pero lo que es más novedoso es que pide que pueda todos los bancos detectar la posesión y el control sobre el dispositivo por parte del usuario. Esto es lo que les decía antes, con el robo del celular, con la duplicación del chip. O sea, acá el usuario pierde en sí o el aparato o su sistema, el software de su celular. Entonces, el banco tiene que tener sus sistemas informáticos lo suficientemente inteligentes para detectar cuando el consumidor no está operando con el dispositivo habitual. Después, los datos biométricos también. Todos, me imagino que gran parte de los que están escuchando esta charla manejan home banking. Bueno, muchas veces hoy en día o es una clave de 4 dígitos o con datos biométricos uno ingresa la huella dactilar,
el rostro, ¿sí? Entonces, parece que no, pero le estamos dando información sensible al banco, le estamos dando nada más y nada menos que nuestra huella digital y nuestro rostro para detectar que somos nosotros. Entonces, esto uno capaz no se da cuenta, pero es muy importante esto. Y bueno, y justamente el Banco Central lo que viene a ver es, primero que la biometría no es un método 100% fiable, puede tener falsos positivos, hay vulnerabilidades no solo del sistema, sino también del propio aparato. Entonces, es acá donde los bancos que utilicen la biometría también tienen que tener efectivamente tiene que determinar y tiene que tener una estrategia y un cuidado y tienen que analizar los riesgos efectivamente de utilizar ese sistema. Y acá, bueno, vuelvo a repetir lo que un poco ya hablé antes, pero lo que me parece muy interesante cuando hablamos de estafas es que los bancos tienen la obligación de detectar cuáles son las actividades habituales del cliente y por el contrario, identificar cuáles son las actividades sospechosas o inusuales de los usuarios. Esto es con los que me peleo siempre con los bancos, porque el banco me dice, el cliente entregó la clave. Ok, sí, entregó la clave bajo engaño, pero también estamos ante el sujeto más débil de la relación de consumo, frente al banco, que tendría que actuar con cierta expertise, con profesionalismo, con la norma que impone el Banco Central, y detectar que esa operación no era habitual. El banco tendría que haber generado una alerta, y si no genera una alerta, tendría que haber mínimamente, este plan, este modelo de acción que les decía, asumir justamente ese reclamo. Bien, después, también lo que el Banco Central en esta nueva comunicación dice es que los bancos tienen también la obligación de verificar cuál fue la causa raíz del ciberincidente. Esto me parece interesante, más que nada por la responsabilidad del banco y del compromiso del banco ante el reclamo hacia el cliente de qué fue lo que ocurrió, si fue efectivamente un tema de phishing, fue un tema de un virus, o sea, de que el banco efectivamente tome conocimiento de cuál es la causa raíz, por decirlo de alguna manera, del evento del ciberincidente. Y lo que también me parece muy novedoso es que el Banco Central viene a hablar de la inteligencia artificial. Y yo creo que esto es fuente también de otros posibles ciberataques, ciberincidentes, porque la inteligencia artificial, bueno, está viniendo para quedarse, podríamos hablar de la cuarta revolución, ¿no?, a nivel mundial. Y bueno, realmente el uso de algoritmos o aprendizaje automático, si los bancos, por ejemplo, usan a Gala, Dala o lo que fuese para hablar con nosotros y canalizar las consultas y de esta forma suplantar al humano, por decirlo de alguna manera, entonces si utiliza este tipo de mecanismos también tienen que evaluar cuáles son los riesgos y cuáles son los datos que efectivamente se le da a esta inteligencia artificial para que se nutra y, bueno, y efectivamente interactúe con el cliente. Y por último, para no avasallarlos con tanta cosa y tanta nueva normativa, lo que me pareció súper interesante es que Banco Central obliga a las entidades financieras a implementar acciones para la detección y eliminación de perfiles no autorizados en redes sociales y plataformas. Esto yo creo que gran parte, no sé, el 50% de los casos de estafas que llegaron es a partir de perfiles falsos en Internet, sea en una red social, sea en una página web. Bueno, ¿y qué dicen los bancos? Te mandan un mail diciendo, fíjate de estar hablando con una red social con el tilde azul, fíjate que esté el candadito en la página web. Ok, gracias por todo eso, pero la realidad es que va a ser obligación de los bancos que persigan esos perfiles falsos y que los saquen del sistema, ¿ok? Ya no queda en el consumidor, bueno, verificar por todos los medios a ver si estoy hablando bien o estoy hablando mal con el banco, sino que ahora los perfiles los tienen que eliminar los bancos y hacer todo lo posible para que salgan de circulación, a los efectos obviamente de que, bueno, los clientes no caigan en engaños, ¿no? Y que, bueno, poder navegar en materia de o sea, todo lo que es ciberseguridad, que puedan obviamente operar de manera segura los consumidores y usuarios, los clientes de los bancos, ¿sí? Así que bueno, esto me parece lo más relevante en cuanto a la nueva normativa, que creo que esta es la nueva novedad. No quería dejar de mencionarles las comunicaciones 7319 y 7370 del 2021, en donde cuando fue la explosión de los préstamos preaprobados, el Banco Central salió un poquito a la carga diciendo a los bancos, bueno, antes de acreditar un préstamo preaprobado,
es decir, esos préstamos que ingresás al home banking y en un solo clic se acreditan en la cuenta del cliente, antes de aprobar un préstamo preaprobado, primero tenés que verificar fehacientemente la identidad del cliente, ¿sí? Mediante técnicas de verificación positiva. Y una vez verificada la identidad de la persona usuaria, la entidad debe comunicarle la existencia y la aprobación de este préstamo por todos los canales de contactos existentes, ¿ok? Todos los canales, por teléfono, por mail. Bueno, esto vemos en la práctica que no ocurre, que no pasó, se siguen acreditando los préstamos sin ningún tipo de estos requisitos, pero bueno, para que sepan por qué, más allá que los bancos no lo cumplan, en gran parte, esto es uno de los elementos que ustedes tienen para fundar los reclamos que tengan de sus clientes, ¿sí? Entonces, una vez aprobado el crédito y verificada la identidad del cliente, el banco tiene un plazo de 48 horas para depositar el préstamo preaprobado, pudiendo reducirse ese plazo si el cliente fehacientemente así lo pide. Fehacientemente, volvemos a lo mismo, les puedo asegurar que siguen llegando casos donde los préstamos se acreditan automáticamente, ¿sí? Después de esta comunicación, como les dije, está la comunicación 7370, que lo que establece es que el banco evita hacer todo esto que les comenté recién, en el supuesto que ponga en acción el plan asumido. Esto quiere decir que presentada la denuncia policial dentro de los 90 días del vencimiento de la primera cuota del préstamo, el banco tiene la obligación de dejarlo sin efecto y de corregir toda la información ante Banco Central en cuanto a la situación crediticia del cliente. Así que bueno, esto es una síntesis, digamos, de toda la normativa que tenemos, que como verá es muchísima. Ahora bien, voy a dejar sus propias conclusiones, pero vamos a pensar ahora, bueno, los bancos, ¿son responsables, no son responsables? Bueno, obviamente yo creo que después de escucharme sabrán qué es lo que pienso, voy a adelantar mi postura. Efectivamente, siempre, a ver, con pinzas hay que analizar cada caso en concreto, no digo que en todos los casos, pero en la gran mayoría de los casos que con la modalidades que yo me refería anteriormente, no hay lugar a dudas, a mi criterio, a mi humilde criterio, de que los bancos son responsables, ¿sí? Desde la óptica, desde el punto de vista civil, ¿no? ¿Por qué son responsables, más allá de todo lo que hablé? En primer lugar, la relación contractual que une al banco con el cliente es una relación de consumo, ¿sí? Entonces, esa relación de consumo se tilda por todos los otros, por todos los derechos que les mencioné anteriormente y que el banco tiene el deber de velar. O sea, el consumidor tiene el derecho a la información, el derecho a la seguridad, y es la cara de la otra moneda. El banco tiene el deber de asegurar esos derechos, ¿sí? Y además, teniendo en cuenta, bueno, cuanto mayor es el deber de prudencia que se le exige, mayor es la diligencia exigible, ¿bien? Y que es en el caso de los bancos. Y vuelvo a repetir, los bancos muchas veces obligan a sus clientes a abocarse a plataformas electrónicas, aplicaciones, a dispositivos, a utilizar las redes sociales como canales de atención. Son ellos quienes moldean, crean, actualizan esas plataformas. Entonces, es necesario que brinden la misma seguridad que, por ejemplo, de la presencial, que la brinden en el entorno digital, ¿sí? Entonces, las plataformas digitales que provee el banco, lo que tenemos que pensar es que es una cosa riesgosa, y acá está el quid de la cuestión. Entonces, los bancos, cuando proveen plataformas electrónicas, ya sea para canalizar reclamos, realizar operaciones, canalizar consultas de los clientes, estamos ante una cosa riesgosa. Esto es un riesgo propio del banco. Entonces, ¿qué norma tenemos al respecto? Bueno, acá tenemos el artículo 1757 del Código Civil y Comercial de la Nación, que establece que toda persona responde por el daño causado por las actividades que sean riesgosas o peligrosas por su naturaleza o por los medios empleados, ¿sí? Y que la responsabilidad, dice el Código Civil, expresamente lo dice, es objetiva, ¿ok? Entonces, bueno, no son eximientes de responsabilidad la autoridad administrativa que pueda tener esa actividad pueda funcionar, ni el cumplimiento de técnicas de prevención, nos dice el Código Civil. Entonces, acá la realidad es que es importante que los bancos entiendan que sus sistemas tienen que ser lo suficientemente robustos
por ejemplo, para detectar que esas operaciones son inhabituales, son anormales, porque la gran mayoría de estos delitos se pueden prevenir si el banco detecta que estas operaciones no son conforme el perfil transaccional del cliente, y de esta forma se podría evitar muchísimas estafas. A ver, puede venir el banco y decirme, bueno, pero también voy a tener al cliente enojado porque, por ejemplo, quiere hacer una operación y no se lo permito porque es inusual. Bueno, yo creo que preferiría un cliente enojado tal vez que un cliente estafado con todo lo que implica, ¿no? Pero bueno, más allá de eso, la responsabilidad bancaria, en el caso de ciberdelitos, la responsabilidad es, sin lugar a dudas, a mi criterio objetiva. Hay una obligación, la obligación de seguridad es una obligación de resultado, no de medios, ¿ok? Entonces, debe quedar en claro entonces que los bancos no pueden deslindarse de responsabilidad, indicando, por ejemplo, que cumplió con todas las medidas de prevención, que actuó diligentemente. No, la única forma que el banco se libere de responsabilidad es mostrando que la causa ha sido ajena. Y ahí ustedes me van a decir, bueno, listo, ahí el banco va a decir, la culpa es de la víctima, la culpa es de un tercero. No. En primer lugar, para que la culpa de la víctima el hecho de un tercero, la culpa de la víctima, tenga la suficiente trascendencia para librar de responsabilidad al banco, tiene que reunir los mismos requisitos que el caso fortuito, así lo dice la doctrina. Entonces, tiene que ser imprevisible, ¿no? Algo que uno no pueda llegar a frenar, a controlar. Claramente el phishing no es un caso fortuito, no es un hecho que el banco no pueda prever. ¿Por qué? Porque forma parte del riesgo del negocio. Entonces, como utilizar plataformas digitales permite al banco ganar, bueno, es un riesgo justamente inherente del negocio que haya phishing, que haya estafas, que haya ataques de ciberdelincuentes. Y es ahí por eso que, a mi entender, como les dije, los bancos son responsables y tenemos cuantiosa normativa que avala esto que estoy comentando, ¿no? Más allá de que, obviamente, cada uno puede tener su postura. A ver, vamos con los casos que dice la jurisprudencia ante esto, ¿no? Porque, bueno, tal vez lo que yo estoy diciendo es muy lindo, pero después, ¿qué dicen los jueces? Bueno, acá tenemos, no diría que tenemos las aguas divididas, porque realmente tenemos una jurisprudencia mayoritaria que habla de la responsabilidad bancaria y consagra la responsabilidad bancaria, por decirlo de alguna manera, a favor de los consumidores, por supuesto. A mí siempre me gusta mencionar un fallo que es bastante emblemático del año 2008, o sea, miren este tema desde cuándo viene, ¿no? Más allá de que explotó con la pandemia, un fallo que para mí me encanta leerlo y creo que a partir de ese fallo me empecé a interiorizar en todo este tema porque realmente es muy lindo, se lo delego para que lo lean. Es el caso Biunasca Carlos contra Banco Ciudad, es un fallo de la Cámara Nacional en lo Comercial, donde ya en aquel entonces la Cámara consideró que la obligación de seguridad que tienen los bancos es una obligación de resultado, ¿ok? En donde, en este caso, bueno, fue una persona que le extrajeron irregularmente los fondos, también por canales automáticos, y el cliente, lo llevó al banco a la justicia, y por suerte, bueno, afortunadamente le dieron lugar a su demanda. Y esto que les decía antes, la Cámara dice, el banco tiene que lograr que la seguridad que le da, por ejemplo, personalmente, en una operación que haga en la sucursal, bueno, que sea de la misma manera si se hace por medios electrónicos, ¿sí? El sistema informático del banco, para la Cámara, también, vuelvo a repetir la idea de que es una cosa riesgosa, que si bien el actor reconoce que entregó su PIN para el cajero, y es una conducta irregular, no alcanza para liberar al banco de responsabilidad. Lo mismo el hecho de que sea un tercero que ha violado el sistema informático del banco. O sea, estas causales, ¿no?, que invoca por lo general el banco, carecen de aptitud para liberar a la entidad financiera de responsabilidad, ¿sí? Gaby, Así que perdón, bueno, sí. están pidiendo que reiteres cuál es el fallo, la carátula. Bárbaro, es Biunauskas Carlos contra Banco Ciudad. Igual después se los paso si querés, Dani, a todos los que te mandaron Perfecto, mail. envíennos un mail y nosotros les pasamos, ahora dejo el correo electrónico, nosotros le pasamos el material de la charla. Igual lo googlean y les aparece porque es un fallo bastante
la materia es clave al momento de estudiarlo, así que igual después se los paso, pero lo googlean y les aparece. Es una sentencia del 15 de mayo del 2008, ¿sí? De la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial, ¿sí? Bien, seguimos. Voy a tomar un poquito de agua porque ya sé. Bueno, ahora, ¿qué pasa con...? Esto fue en el 2008, el fallo que les comenté. Ahora vamos a hablar qué pasa con la pandemia, con el estallido de estafas bancarias. Bueno, cuando apenas comenzó bueno, este aumento de estafas bancarias y empezaron los reclamos con los bancos, en mi humilde experiencia, los bancos tenían una actitud bastante, una postura bastante negativa, ¿sí? Íbamos a mediación, los bancos no reconocían absolutamente nada, lo cual llevó obviamente a una ola de acciones judiciales, ¿sí? Entonces, podemos decir que más allá de los casos que se pudieron solucionar extrajudicial, tenemos varios antecedentes antecedentes jurisprudenciales. Les traigo uno muy nuevito de Santa Fe, de abril del 2023, el fallo Serradina contra Nuevo Banco de Santa Fe, en donde acá el magistrado le aplicó una sanción por daño punitivo al banco. Era un caso de un consumidor que había sido, bueno, lamentablemente víctima de una estafa, y en base a eso le sacaron un préstamo por una cuantiosa suma. El juez hizo lugar a la demanda, declaró la nulidad de ese préstamo, pero no solamente declaró la nulidad, sino fue un poco más allá. Le impuso al Banco de Santa Fe una multa por daño punitivo de 10 millones de pesos, ¿sí? O sea, un sacudón importante. Por más que, bueno, nos pueden decir, bueno, eso para el banco, pero no, en materia de daños punitivos es una sanción bastante interesante. Entonces, 10 millones en daño punitivo, 200.000 pesos en concepto de daño moral. ¿Y qué vio el juez? ¿Qué se logró probar en este caso? En primer lugar, de que el banco no había cumplido con la obligación de prestar los servicios conforme las condiciones legales y contractuales. Se verificó que hubo un incumplimiento al deber de seguridad, hubo un incumplimiento al deber de confianza, al deber de custodia que tenía el cliente sobre el banco, y obviamente incumpliendo con el deber de confianza que pesaba sobre los hombros del banco. Hubo una violación a los intereses, a la protección de los intereses económicos del consumidor. O sea, varios de los derechos que antes les mencioné se logró acreditar en juicio que fueron vulnerados, y por eso, bueno, la conclusión de la sentencia. Este fallo no está firme, ¿sí? Es un fallo, como les digo, muy nuevito, pero bueno, es muy interesante para leer. Después también tenemos otro fallo de noviembre del 2022, que es el caso Dufour Daniela contra Banco Hipotecario, en donde acá también fue un tema de un préstamo fraudulento, se aplicó, bueno, se declaró la nulidad del préstamo, y se aplicó 500.000 pesos en concepto de daño punitivo, y en daño moral unos 300.000 pesos, ¿sí? También acá lo que el juzgado consideró es que la obligación de seguridad en lo que es el ámbito del derecho del consumidor es un deber de resultado concreto y determinado, en donde hay un supuesto de responsabilidad objetiva agravada por parte de los bancos, los cuales tienen que tener una vigilancia permanente y una remoción de obstáculos, como es en el caso, por ejemplo, de perfiles falsos, o bueno, a todo lo que los consumidores están expuestos, que se manejan por medios electrónicos, ¿sí? Entonces, básicamente se llegó a la conclusión que el sistema informático del banco era insuficiente para proteger al consumidor, ¿bien? Este fallo tampoco está firme, bien, está en cámara actualmente. Lo que sí les traigo son dos fallos que se encuentran en la actualidad firmes, que son de la justicia en lo nacional y comercial, que tuve la suerte de intervenir. El fallo Farías contra el Banco BBA de agosto del 2022, donde también una consumidora víctima de una estafa le impusieron también un préstamo preaprobado, y bueno, se declaró la nulidad de ese préstamo. Se le impuso 120.000 pesos en concepto de daño moral y 170.000 pesos de daño punitivo, más escuetas
la indemnización y la sanción, pero bueno, fue uno de los primeros antecedentes, ¿sí? Y acá también justamente el juez lo que habla es del riesgo que puso el banco en cabeza del consumidor a permitirle tener un préstamo preaprobado que ni siquiera se condecía con las características del perfil y el patrón transaccional del cliente. En ese caso, las cuotas del préstamo equivalían casi al 80% del sueldo de la actora, ¿sí? Entonces, acá lo que, la justicia ve es la desproporción en un préstamo. Primero, que la cliente jamás solicitó, y segundo, la afectación que esto tenía, porque le debitaban una sola cuota de ese préstamo y la cliente no tenía prácticamente para satisfacer sus necesidades básicas, ¿sí? Y después, otro fallo también muy interesante, Gabrielich contra Banco Santander, de julio del 2022, en donde se condenó al Banco Santander también por los daños, 150.000 pesos y 200.000 pesos en concepto de daño punitivo, en donde, bueno, la paradoja acá es que la clienta también había sido víctima de una estafa, le sacaron un préstamo preaprobado, y mientras estábamos en juicio le seguía llegando publicidad a la consumidora de podés sacar otro préstamo, podés sacar un préstamo. Bueno, lo acreditamos en el expediente, por más de que ya se había iniciado la demanda, y bueno, y eso también lo ve como una actitud desaprensiva la jueza que intervino, considerando de que aún la clienta respondía a esos mails, no me interesa tener un préstamo preaprobado, el banco constantemente, de manera automática, bueno, seguía lamentablemente enviando la oferta para que pueda acceder a un préstamo, ¿sí? Eso por un lado. Después, eso se lo dije como los más emblemáticos, hay más fallos en la materia. Después, ¿qué más? En materia de medidas cautelares, por el tema de los préstamos fraudulentos, hay muchísimas medidas cautelares a lo largo y a lo ancho de todo el país, donde afortunadamente, mientras dura el proceso, varios jueces han considerado que había que hacer lugar a las medidas cautelares, impidiendo que el banco cobre esas cuotas del préstamo fraudulento, que por lo general eran por débitos automáticos, y que se abstengan de llamar, porque bueno, justamente no pagan la cuota de un mes y ya empiezan a tosigarlos con los estudios de cobranzas, y también exigiéndole al banco que informe al Banco Central de la situación real del cliente, porque también no llegaba a pagar el préstamo y enseguida está en situación 2, 3, 4, 5 del BCRA, ¿sí? Así que medidas cautelares tenemos por doquier en ese sentido. Pero bueno, a mi parecer no todo es color de rosas, también tenemos algún que otro fallo a favor de los bancos, ¿sí? En donde, bueno, tenemos uno muy reciente, en el cual el demandado es Banco Ciudad. Tengo un artículo en el cual comento este fallo, así que después también, Dani, te lo paso. Acá es la justicia civil quien falla, o sea, ya acá la primera cuestión que vemos es que la justicia civil esté hablando de una relación de consumo, una relación entre un banco y un cliente, ya es raro. Pero bueno, lamentablemente hoy en día este fallo está firme porque por el tema del monto fue inapelable, así que lamentablemente este fallo está firme. Básicamente lo que consideró la jueza de primera instancia es que los demandantes eran dos personas que también fueron víctimas de una estafa, brindaron sus claves. Al brindar sus claves, consideró que tuvo una actitud negligente, actuaron de forma desaprensiva, y bueno, y de esta manera el banco logró acreditar que podía exonerarse de responsabilidad por, llamémosle, la culpa de la víctima, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Entonces, acá vemos, si tenemos que analizar el fallo en base a todo lo que estuvimos charlando, cómo la resolución se basa en la conducta de la víctima, de un consumidor vulnerable. Además, el fallo es interesante, léanlo, fue en plena pandemia, y recuerden ustedes cómo estaban en plena pandemia, la vulnerabilidad que uno tiene al estar encerrado y demás. Bueno, a pesar de eso, puso foco en la conducta de los consumidores y no en la conducta que tendría que haber tenido el banco, ¿no? Por toda la normativa Banco Central que hablamos, del modelo de acción asumido, por verificar efectivamente el perfil transaccional del cliente. Así que bueno, este fallo también lo tienen para leer, se los paso. Y después otro de los fallos que por lo general siempre me invocan en las contestaciones de demanda
es el fallo Cipriano Ricardo contra Banco Credit Coop, un fallo del 28 de diciembre del 2020, donde también se hizo lugar, donde no se hizo lugar a la demanda del consumidor, se exoneró de responsabilidad al Banco Credit Coop, considerando de que la obligación de seguridad no es de resultados, sino es de medios, ¿sí? Y bueno, también, otra vez poniendo foco en la conducta de las víctimas, en la conducta negligente por haber entregado las claves, vuelvo a repetir, sin verificar efectivamente las obligaciones que tenían los bancos por todo lo que hablamos. Así que bueno, más allá de estos antecedentes que tenemos, que estos dos antecedentes que les acabo de comentar, me animo a decir que tenemos una jurisprudencia mayoritaria en cuanto a este tipo de casos. Se declara la responsabilidad de los bancos. Por supuesto, siempre hay que analizar cada caso y demás, pero estamos teniendo fallos muy favorables en la materia. Así que bueno, a modo de conclusión, esto es una problemática transversal que puede afectar a cualquiera de los que estamos lamentablemente conectados, familiares, amigos, no importa la clase social, el sexo, el grado de instrucción que tenga la persona, o sea, todos podemos ser víctimas de estafas. Si llega un caso al estudio, en caso de que vayan por parte actora, siempre va a ser necesario que ustedes puedan analizar cómo fue la estafa, cuál es el perfil que tiene el cliente, si es un consumidor hipervulnerable, por más que tiene los mismos derechos que el consumidor común y corriente, siempre recuerden, el consumidor hipervulnerable, conforme la resolución 139 del 2020 de la Secretaría de Comercio, que establece ciertos parámetros para considerar cuando estamos frente a un consumidor hipervulnerable, refuerza justamente la noción de vulnerabilidad agravada. También eso está bueno que lo puedan ver, indagar cuáles son las operaciones habituales del cliente, verificar si efectivamente eso corresponde al perfil que el cliente les está diciendo. Todo esto a los efectos, bueno, de evaluar la responsabilidad bancaria y, bueno, más allá de poder pedir, no sé, la nulidad del préstamo si hay préstamo, la nulidad de las operaciones fraudulentas, un potencial daño moral, un potencial daño psicológico, ¿por qué no? Para poder evaluar la gravedad de la conducta a los efectos de pedir el daño punitivo del artículo 52 bis de la ley 24240, que como estuvimos viendo, por lo general ha tenido una buena acogida por parte de los tribunales. Así que bueno, por mi parte nada más, espero que le haya sido de utilidad y bueno, cualquier consulta, Dani, no sé si hay alguna consulta. Gaby, tenemos un montón de preguntas. Así Bueno. que, bueno, te voy diciendo. Muchas gracias, muy clara. Buenas tardes. En cuanto a ciberestafa por robo de celular, ¿tiene alguna importancia el damnificado tuviera las aplicaciones con logueo automático de password? Mira, en realidad volvemos acá a lo mismo un poco, ¿no? Uno hay veces que por cuestiones de comodidad ya tiene las claves ya habilitadas en el celular, pero más allá de esa cuestión y de la previsión que pueda tener el consumidor en tenerlas o no, volvemos a lo mismo. Su reclamo es ante una estafa bancaria y ante operaciones fraudulentas, es necesario que verifiquen si efectivamente el banco cumplió con el deber de verificar el patrón transaccional del cliente, de verificar si efectivamente ese cliente hacía ese tipo de operaciones, ya sea en cuanto a los montos, en cuanto a quiénes va destinado ese dinero, que por lo general son todas terceras personas que el cliente jamás realizó operación alguna. Entonces vuelvo a lo mismo, o sea, el banco, las entidades financieras, no pueden delegar la seguridad en los clientes. Hay que analizar siempre, por supuesto, cada caso en particular, pero por la consulta que me haces, considero que igualmente es viable un reclamo ante la sustracción, por ejemplo, del celular con las claves que ya estén en el dispositivo. Perfecto. Otra pregunta, dice, excelente exposición, doctora. Tengo una consulta. A raíz de un caso, mi cliente entró en una app falsa del banco. A raíz de ello le hurtaron el dinero a la cuenta bancaria, el banco se lo reconoció y reintegró, pero también realizaron una compra importante con la tarjeta de crédito Visa, estando ella en una provincia distinta a la que fue hecha la compra. Mi cliente realizó la denuncia en Visa, demostrando fehacientemente que no estaba ahí, pero Visa le rechaza el reclamo, sosteniendo que la compra se hizo de manera presencial presentando el DNI, quien se hace responsable de lo que es esa compra. Bueno, ahí creo que la acción puede ir perfectamente, de hecho te juega a favor, si tenés, ante un caso de una misma estafa,
tenés un acuerdo, por ejemplo, con el banco, pero siguen habiendo operaciones pendientes, como pasa con la tarjeta, para mí hasta te puede jugar a favor tener ya un acuerdo con el banco, pero más allá de eso, creo que en este caso no sé si es Visa, Mastercard, quien fuese, es procedente el reclamo, y bueno, y ahí avanzar con toda los mecanismos de prueba para justamente informar, mientras sea siempre dentro del plazo de impugnación, o sea, el cliente haya hecho todos los pasos para impugnar esa compra que efectivamente no hizo, creo que es totalmente viable que pueda accionar judicialmente contra la tarjeta de crédito. Perfecto. Doctora Abad, con la plataforma Mercado Libre / Mercado Pago, ¿es similar? ¿Se hicieron, entiendo que si es similar lo que es la responsabilidad? Sí, a ver, la realidad es que las billeteras virtuales, como es Mercado Pago, después, bueno, hay otros tipos de aplicaciones, la más conocida, igualmente se puede aplicar analógicamente este tipo de normativa del Banco Central, pero también no solamente A ver, el Banco Central en realidad, por ejemplo, las comunicaciones que yo le informé, habla de entidades financieras. Pero hoy en día, Banco Central, y de hecho salió una comunicación muy nuevita que habla sobre las billeteras virtuales, en donde el Banco Central está empezando a avanzar en todo lo que es Mercado Pago y bueno, billeteras virtuales y demás. Así que por supuesto que considero que, más allá de que hay normativa específica en caso de billeteras virtuales, volvemos a lo mismo, al deber de seguridad, y que prácticamente hoy en día las billeteras virtuales hacen básicamente lo mismo que hacen los bancos. Entonces, esta diferencia que hay hoy entre lo que se le aplica a las entidades financieras y a las billeteras virtuales, yo creo que en breve se va a esfumar, pero vuelvo a repetir, ya tenemos normativa que después se los paso para también hacer responsables a las billeteras virtuales por las operaciones fraudulentas que se hagan en la cuenta. De hecho, ya hay casos que están iniciados en la justicia por esto. Todavía no conozco antecedentes porque, a ver, son casos muy nuevos, vuelvo a repetir, hoy en día un juicio, si hay que seguirlo hasta el final, hablando mal y pronto, mínimo 2 o 3 años. Entonces, bueno, estamos teniendo apenas los primeros antecedentes, pero todavía en lo que respecta a Mercado Pago o cualquiera similar, no tenemos, pero creo que por analogía se puede aplicar perfectamente la normativa que hablamos y que sustenta la responsabilidad del banco. Perfecto. Bueno, había otra pregunta muy parecida, así que lo voy a dejar de largo. Esta te va a gustar. ¿Qué opina de las apps como Buenbit, criptomonedas para recuperar la cuenta, que debe enviar una foto de la persona, su DNI y cartel que diga que solicita recuperar la cuenta? O sea, entiendo que el cliente perdió la cuenta y para recuperarla, tiene que mandar una foto de la persona con lo que es su DNI. Bueno, a ver, ¿Cómo perdió la cuenta, no? Sí, pero bueno, tenemos ahí casos con Buenbit que también están perdidos, quiénes son efectivamente a quienes se le reclaman, a quién no. No es tan fácil reclamar o detectar efectivamente quiénes son los responsables, porque son empresas que residen básicamente en el extranjero y bueno, es muy difícil detectar quiénes están atrás de todo eso. Es muy fácil operar, pero después al momento de reclamar es complicado. Pero bueno, más allá de eso, bueno, un poco lo que les decía antes, cuando hablaba de los datos biométricos y de la importancia de lo que es el resguardo de los datos personales. O sea, la copia de un DNI, donde muy pocas personas saben que cuando uno da la copia del DNI tiene que resguardar el número de trámite, porque el número de trámite es un dato sensible. Con ese número de trámite, primero que uno, bueno, confía en que pasa la copia del DNI a Buenbit y que ese dato personal va a ser bien administrado, pero eso es inchequeable. Entonces, la gente, por ejemplo, por lo general, no solamente con una plataforma de cripto, o sea, con cualquier plataforma, con cualquier cuestión que hoy se pueda dar de alta o lo que fuese por medios, por un mail, o sea, es decir, que no sea de manera presencial, piden copia del DNI, y la realidad es que con el número de trámite pueden hacer cualquier cosa. La gente no lo sabe, esa es la realidad. Pero a mí me parece un tanto abusivo. Podrían haber otro tipo de técnicas para la comprobación de la identidad de la persona. Para mí eso es una forma más de captar datos, pero bueno, ahí también depende de la persona, del usuario que quiera arriesgar esos datos para operar en esa plataforma. Ok. Después tengo otra pregunta. Si paralelamente se inicia lo que es la causa penal.
Sí, siempre yo soy, hay colegas que no, pero para mí es fundamental la denuncia penal, ¿sí? O sea, hay que poner en conocimiento al Estado de que la persona fue víctima de una estafa y que existió un delito. Eso para mí es clave. Además, gran parte de todos los casos que estoy teniendo, tanto los que tuve resultados favorables como los propios bancos al momento de analizar el reclamo, me piden la denuncia policial. O sea, es a modo de resguardo y de buena fe, por decirlo de alguna manera, de que efectivamente la persona fue víctima de una estafa. Así que la denuncia policial o en la fiscalía es clave que la hagan cuanto antes, mucho mejor. A ver, difícilmente desde el punto de vista penal puedan llegar a recuperar el dinero, por ejemplo, en el caso de que le hayan sustraído fondos propios, pero eso le da mayor entidad y envergadura al reclamo civil, así que eso siempre sugiero que lo hagan o que aconsejen eso a sus clientes. Perfecto. Y después seguirla a lo que es la denuncia penal, no es necesario. Y, a ver, para eso van a necesitar un abogado penalista que, bueno, primero lo costoso que va a ser eso, pueden sí seguirla, o sea, lo que está bueno cuando siguen la denuncia penal, se constituyen como querellantes, es que mucha de la información que surge del expediente penal se puede utilizar para el expediente civil, ¿no? Como para acreditar justamente de que fue víctima de una estafa. Pero bueno, eso no lo veo o sea, fundamental para el reclamo civil. Sí veo que al menos exponer frente al Estado de que uno fue víctima de una estafa. De ahí a continuarlo, bueno, va a depender de las posibilidades económicas. Obviamente va a favorecer el hecho de continuarlo para poder tener mayor información en el ámbito civil, pero no considero que eso no hace a la vida o a la suerte del juicio civil. Perfecto. Buenas tardes. Tengo un cliente que solicitó tarjetas de crédito al banco y las mismas fueron enviadas a su domicilio, sin posibilidad de elegir retiro por la sucursal bancaria. El correo dice haber pasado por el domicilio y no lo encontró y retira a otra persona, que es un estafador. Los plásticos con DNI apócrifo. La firma no coincide ni tampoco la aclaración de la misma. ¿Qué responsabilidad le cabe a cada parte? Bueno, primero entiendo que todos son solidariamente responsables frente al cliente, en este caso la entidad bancaria que tiene el deber de entregar las tarjetas emisoras, ¿no? Las empresas emisoras de la tarjeta de crédito. Si bien en el ámbito del derecho del consumidor hablamos de responsabilidad por lo general objetiva, principalmente, y solidaria, yo particularmente trato de demandar no a 1.300 proveedores que puedan llegar a ser potencialmente responsables, sino a los que efectivamente considero que son directamente involucrados. Y en este caso veo totalmente viable y se va a aplicar gran parte de la normativa que les mencioné, tanto a los bancos como a las tarjetas emisoras, a las empresas emisoras de tarjeta de crédito, más allá de que puedan tener algún que otra diferencia en una regulación en materia de tarjetas de crédito. A ver, lo que vimos de manera genérica en cuanto al deber de seguridad, esto es la columna vertebral del reclamo, el deber de seguridad, ¿sí? Y eso se va a aplicar tanto a la empresa emisora de la tarjeta de crédito como al banco, así que en este caso particular que la colega nos menciona, creo que iniciar el reclamo contra estas dos entidades es totalmente viable. Y Perfecto. Gabriela, perdón que interrumpa, ¿qué opinas de mandar también al correo que no constató la identidad cuando hizo entrega del plástico? Sí, bueno, podría ser, pero me parece que no se le podría aplicar la misma normativa en cuanto al BCRA al correo. Sí se le puede, por ejemplo, haría tal vez un reclamo aparte, no lo haría todo en el mismo reclamo, o sea, al correo, al banco, a la empresa tarjeta emisora. En principio, si vos me decís así rápidamente, lo haría como algo aparte. Pero no lo involucraría todo dentro del mismo reclamo. Considero que son responsabilidades en principio distintas, en base a normativa distinta, por eso yo haría, si bien todo, vuelvo a repetir, Mariano, el eje central es la seguridad, lo que haría son reclamos distintos, uno con el banco y la entidad emisora, y por otro lado con el correo. No sé cuándo puede prosperar, yo voy a los fines prácticos, Mariano, no sé el correo cuánta atención puede dar al reclamo, pero bueno, sí, podría ser Porque totalmente en viable, por definitiva es el supuesto. medio empleado y elegido por la entidad para entregar el plástico, que fue a través de lo que se produjo después
¿Cómo? Perdón, el principio no te Y lo que en escuché. definitiva es el medio empleado por la empresa, por la entidad, para hacer la entrega al cliente del plástico. Bueno, se debería ser responsable, en mi humilde opinión, Por supuesto, sí, no, por supuesto del coincido empleo. con vos. De hecho, en los casos de SIM swapping que yo comenté al principio, que son los casos de duplicación del chip, todo no comienza por el banco, todo comienza, por ejemplo, por la empresa de telefonía celular que le da el chip a Claro, cualquiera. Es algo similar totalmente. a esto. Y yo cuando he iniciado los reclamos, por ejemplo, en estos casos, para hacer un paralelismo, por un lado reclamo a la empresa de telefonía celular y por otro lado, pero en reclamos distintos, en mediaciones distintas, digámosle, por un lado reclamo a la empresa de telefonía celular y por otro lado a la responsabilidad del banco. Lo hago como dos cuestiones distintas. Y por ejemplo, para comentarles mi resultado en mediación, por ejemplo, los bancos han reconocido la totalidad de los fondos, por ejemplo, que le sustrajeron al cliente, y por ejemplo, la empresa de telefonía celular me hizo una compensación, un ofrecimiento de compensación por daños. O Muy sea, bueno. la empresa de telefonía celular no me reconoció, por ejemplo, no sé, los 900.000 pesos que le sacaron al cliente, pero le hace una compensación por daños por esa suplantación de identidad que hubo, esa falta del deber de seguridad, de verificar efectivamente, pero por ejemplo el banco sí se hizo cargo de todo el resto. Entonces es como que son proporciones distintas, pero lo veo totalmente viable, por supuesto, Mariano. Muy bueno, muchas gracias. No, de nada. Bueno, ¿sale muy rápido lo que son las cautelares? Sí, depende del ¿En qué juzgado, fuero? eso. A ver, no sé acá todos los colegas si son todos de Capital o hay del interior del país. Les hablo específicamente acá en Capital, que es donde ejerzo la profesión. Acá tenemos dos fueros. El nuevo fuero, llamémoslo nuevo porque debe tener 2 años, el fuero contencioso administrativo tributario y de relaciones de consumo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y el fuero Nación, el fuero comercial específicamente. A ver, la realidad es que un poco vamos probando prueba y error. Cuando apenas salió, por decirlo de alguna manera, el nuevo fuero, la verdad eran bastante rápidos. Hoy en día el fuero, lamentablemente el fuero de consumo, tenía muchísimas expectativas en el fuero, está muy lento y nos están demorando muchísimos con las medidas cautelares. Así que por lo general estoy iniciando en el fuero comercial, que de hecho también ya tenemos mucha jurisprudencia en el fuero comercial. Y también recuerden, porque al principio, a ver, esto lo cuento, son las cuestiones procesales, ¿no? Pero el fuero de consumo, cuando apenas salió, y leí el código procesal, porque tiene un código procesal específico, dije, qué bueno está el beneficio de gratuidad que abarca tanto la tasa como las costas del proceso. Me pareció genial. Pero, ¿por qué? Porque en el fuero comercial todavía no estaba, según el juzgado que te tocaba, el beneficio de gratuidad era amplio o acotado a la tasa. A partir del plenario AMBO, que ya debe tener un tiempito, directamente en plenario se pusieron de acuerdo las salas y efectivamente el beneficio de gratuidad es amplio en el fuero nacional en lo comercial. Entonces también eso te da tranquilidad para litigar. En lo que se refiere a materia de consumidor. Así que hoy me decís a mí, el fuero comercial de Nación está funcionando más rápido que el fuero de ciudad. Me encantaría decirte que los dos funcionen perfecto, pero te estaría mintiendo. Así que salen medianamente rápidos, siempre según el juzgado, pero me está resultando hoy más el fuero de Nación. Perfecto. En muchos casos, las cuentas de destino mantienen fondos provenientes de las estafas. Los bancos destinatarios piden la denuncia penal y el oficio judicial que ordene el bloqueo de estas y la devolución de los fondos a las cuentas de origen. Bueno, no era una pregunta. Soy de la provincia del Chaco, tengo 7 causas de phishing, todos con medida cautelar. Cuando tuve mi primer proceso, Gabriela fue mi guía. Súper agradecida porque supo darme la línea correcta como lo ha hecho en esta clase. Usen cada consejo porque en la cancha son súper útiles. Así que Bueno, muchas gracias. gracias. ¿Quién es? ¿Cómo se llama? Ay, yo te lo busco. Bueno, muchas gracias. Yolanda Ferreira. Muchas gracias, Yolanda, Yolanda. sí, Yolanda, gracias. Doctora, un error del destinatario en una transferencia bancaria. ¿El banco es responsable? Una clienta por error depositó en otra cuenta. Hizo la denuncia en la fiscalía, se contactó con el banco, quien le informó que no podían hacer nada, ya que había sido un error. Solo queda iniciar daños y perjuicios contra quien recibió el dinero. Sí,
Yo veo difícil ahí la responsabilidad bancaria, porque en sí ahí no hubo un problema de seguridad del sistema, sino que bueno, hubo un error lamentablemente al destinatario. Lo veo complicado ahí responsabilizar al banco, sino bueno, por un enriquecimiento sin causa, en todo caso con el destinatario de la transferencia. Veo difícil ahí la responsabilidad del banco. Perfecto. Pamela Vigo tiene una pregunta, pero le pedimos por favor si lo puede poner en lo que es el chat, porque no podemos desmutearlos a todos, solamente algunos están desmuteados. La última, comparte la idea de iniciar diligencias preliminares por prueba anticipada para demandar con mayor seguridad y datos. Sí, nunca hice, te soy realmente honesta. Siempre me parecieron, en base al análisis de la normativa del central, siempre me pareció como la responsabilidad del banco, me pareció muy notoria en todos los casos que intervine. Habría que ver cada caso en particular si lo amerita. Puede ser, salvo que quieras resguardar algo en particular, o por ejemplo, no sé, me ha pasado que el cliente quiere dar de baja la cuenta. Entonces, bueno, tal vez una diligencia preliminar para que después el cliente pueda dar de baja la cuenta en caso de, no sé, de una pericia contable o una pericia informática. En eso sí podría ser una diligencia preliminar, pero si no, por lo general, al menos yo, no, por el momento no tuve la necesidad de hacerlo. Siempre y cuando, como te digo, que esté resguardada la prueba que vamos a presentar, ¿no? Yo creo que mientras la cuenta del cliente esté abierta, salvo que, bueno, maniobre el banco o haga algo por el estilo, yo creo que después la prueba se puede resguardar perfectamente. Perfecto. Bueno, Y las últimas dos preguntas. ¿Podría dar algunos consejos para solicitar los montos de los daños? A ver, en cuanto al daño punitivo, está la fórmula T, está la famosa fórmula, un tanto compleja, pero yo no la suelo utilizar. Tengan en cuenta que en cuanto a lo que es daño punitivo, se modificó recientemente y ahora ya no hay un monto, sino que se basa en las canastas básicas totales. Entonces, bueno, va a depender mucho, a ver, no es lo mismo un banco que tal vez no suele tener muchas denuncias, y de hecho doy fe que hay muchos bancos que no tienen muchas denuncias en materia de estafas, que otros bancos que te llegan todos los días casos del mismo banco, y que pasaron ya 3 años del 2020 con la explosión de la pandemia, pedís informes en defensa del consumidor, porque a ver, hay que sustentar también el daño punitivo cuando lo pedimos, y vemos que hay miles y miles de causas. Entonces bueno, ahí claramente hay una actitud desaprensiva del banco, negligente, que puede dar lugar al daño punitivo. O sea, mientras se mantengan dentro de los márgenes que establece la ley, no pedir cualquier cosa, pero puede ser, por ejemplo, como les digo, hace 2 meses salió una sentencia por 10 millones de pesos, en daño, algo bastante poco visto, ¿no? Vamos a ver después cuando pase a cámara qué pasa, pero dentro de los rangos normales, lo mismo que daño moral, o sea, dentro de los rangos normales, hay que ver mucho cada caso en particular, porque hay gente que lamentablemente fue estafada, y bueno, sí, obviamente le sacaron dinero, sí, lo traumó, pasó un mal momento. Después tengo casos de gente que ha llegado al estudio hasta nerviosa y descompuesta de hablar solamente conmigo del caso, donde claramente podríamos decir que hay un daño psíquico, y de hecho en el caso de uno de los casos que les comenté, la pericia psicológica por un tema de estafa dio a favor de la consumidora, que esto realmente la había afectado en su vida diaria. Entonces, bueno, va a depender mucho de cada caso en particular. Así que no sé si darte un tip, pero bueno, va a depender mucho de la gravedad del caso, de la conducta del banco y demás. Claro. Quería saber si es viable un reclamo por gastos de renovación en la tarjeta recibida y no activada. Eso, la verdad, no me llegó un caso de esos, pero salvo que no hayas pedido la tarjeta. Entiendo que es viable un reclamo, ¿sí? Si nunca la activaste o nunca la solicitaste, no sé cómo es el caso en particular, pero sí se puede solicitar un gasto la devolución de los gastos de renovación. Hay que ver la procedencia de acuerdo a si es una tarjeta que no se activó, pero porque nunca se solicitó, o es una tarjeta o es un gasto de renovación por una tarjeta que no se activó porque no se quiso, o no se activó porque nunca lo solicitó. Me parece que va a haber que diferenciar esas cuestiones.
Perfecto. Perdonen, Bueno, disculpen, Gabriela, acá eso los que sería... perdón, Dani, los que están levantando la mano, si quieren hacer las últimas preguntas por escrito, que es el mecanismo que tenemos organizado, mejor. Hay 2 personas que levantaron la mano, Florencia y, bueno, ahora no está más, abajo, Marcos. Si quieren hacer las preguntas por escrito. Mariano, no Bueno, sé si me tenemos... estabas refiriendo a mi pregunta. Yo soy Florencia. Sí, hola Florencia, pero ya estamos. Sí, tal cual, yo fui la del correo. Bárbaro. Muchas gracias. De nada. Perfecto. Bueno, esas serían las preguntas que hay. Bueno, Así que excelente. bueno, Gaby, clarísima lo que es la exposición, creo que nos diste un amplio panorama a todos desde de cómo se hacen lo que son las estafas, incluso algunos métodos que no sabíamos, todo lo que son la vieja normativa del BCRA y la nueva normativa del BCRA. Y bueno, para todos los que quieran, ahí les dejamos lo que es el mail, si tienen alguna consulta, y también les dejé lo que es la página de la doctora Abad, que sé que siempre responde todo lo que son consultas. Así que bueno, Gaby, muchísimas gracias. muchísimas gracias. Bueno, queda a disposición de todos, así que bueno, muchísimas gracias. Y bueno, espero que les haya sido de utilidad. Muchas gracias, doctora Buen Abad. jueves. Excelente, toda la información súper actual y completa. Muchísimas gracias. Gracias. Que anden bien. Gracias. Chau, chau.